Pero bueno, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Marcos, al Evangelio San Marcos capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Y le voy a suplicar que pueda ponerse usted de pie para que hagamos la lectura bíblica en el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Voy a leer y usted me va a ir siguiendo con su vista. Y solamente en el versículo 12 lo leemos todos juntos. Quiero pensar que tenemos la misma versión de la Biblia, pero si no, no será mucho lo que varía, ¿verdad? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Si lo tiene, dígame un fuerte amén para dar lectura. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Leemos todos en el 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa, Señor. Te hemos cantado alabanzas, hemos dado nuestras ofrendas, nuestros diezmos, hemos leído tu palabra. Y ahora, Señor, queremos meditar en ella y queremos que tu Espíritu Santo nos hable en esta hora de la tarde. Señor, pido que uses mis labios y que bendigas a cada uno de los hermanos aquí presentes, en lo individual, en lo personal, pero también, Señor, a cada familia que está representada aquí en esta hora, Señor, en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús. Amén. Sean amables en sentarse, hermanos. Bueno, pues gracias por estar aquí. Yo no sé cuántos de ustedes no vinieron esta mañana. Espero que no hayan sido muchos, que no hayan venido porque se quedaron a ver el fútbol, ¿verdad? Porque luego entonces, el día que usted esté enfermo o que esté en el hospital, le habla a Messi para que vaya a orar por usted, ¿verdad? Que le dice que vaya y ore por usted. Bueno, hermanos, ¿sabe que nosotros como creyentes tenemos un privilegio hermoso, un privilegio lindo, que adoramos a un Dios que vive, adoramos a un Dios vivo? Y fíjese que a Cristo le place encontrarse espiritualmente presente entre su pueblo. ¿Cuántos de nosotros creemos que el Señor Jesús está aquí? Amén. Yo creo que todos creemos que Él está aquí con nosotros. Esa es la razón por la cual nosotros nos reunimos. Esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí. El Señor nos dice en su palabra que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Entonces, esto nos indica que no hay nada más importante y nada más indispensable para un culto que la presencia de Dios, porque a Él venimos a adorarle. Y de nada nos serviría que nosotros nos reuniéramos aquí si el Señor no estuviera presente.
Porque como le dije anteriormente, no hay nada más importante ni más indispensable en un culto que la presencia de Dios. Y donde Cristo está, siempre suceden cosas interesantes. Donde quiera que el Señor está, siempre suceden cosas interesantes. Y en este pasaje nosotros leemos que el Señor vuelve a Capernaum, porque dice que entró a la ciudad otra vez, entró a Capernaum. Y dice que tan pronto la gente oyó que estaba en casa, dice que se juntaron muchos de manera que ya no cabían a la puerta. Entonces, aquí nos damos cuenta del poder de la presencia de Cristo. El poder de la presencia de Cristo tiene algo que nadie más tiene. Y en primer lugar, es un poder de atracción. ¿Qué sucede donde Cristo está? La gente es atraída. La gente es atraída. Yo no sé de quién era esta casa, no dice la Biblia de quién era esta casa. Algunos comentaristas eruditos de la Biblia, algunos teólogos han dicho que esta era la casa de Pedro, del apóstol Pedro. En realidad no lo sabemos, la Biblia no lo dice. Es probable que haya sido la casa del apóstol Pedro, aunque la Biblia no lo dice, solamente dice que tan pronto se oyó que él estaba en casa, la gente comenzó a llegar y se comenzaron a aglomerar, dice, de manera que ya no cabía nadie. Llegaron otros, querían ver a Jesús, no podían, quizás se paraban de puntitas para ver si alcanzaban a ver al Señor Jesús, trataban de escuchar. No dice la Biblia cuánta gente había, pero dice que era mucha gente, dice, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y por qué llegó la gente ahí? ¿Por qué llegaron? Llegaron porque ellos encontraban en esa casa lo que no podían encontrar en ninguna otra. Y mire, y es que la gente siempre va a encontrar en Cristo lo que nadie más le ofrece, lo que no van a encontrar en otro lugar. ¿Sabe usted que a veces los gobiernos hacen todo lo posible por terminar con la delincuencia? Algunos tienen éxito, otros medio tienen éxito, otros fracasan completamente y de plano no pueden. Hubo en el estado de Tamaulipas, donde pertenece Río Bravo, Reynosa, Matamoros, todas esas ciudades fronterizas de ahí de Tamaulipas, pertenecen a un estado y el estado se llama Tamaulipas. Llegó un momento en que las autoridades, los políticos, las autoridades seculares dijeron, ¿qué hacemos para poder acabar con la delincuencia? No podemos. Y ellos mismos llegaron a la conclusión y dijeron, entreguémosles las llaves o entreguémosles el poder o dejemos que los evangélicos se encarguen, porque nosotros no podemos, pero ellos sí pueden. Y no es que uno pueda como evangélico, no es que uno pueda como pastor, sino que Cristo es el que puede. Cristo es el que puede hacerlo. Y eso ellos lo saben en su interior. Hermanos, la gente va a encontrar en Cristo lo que nadie más le puede ofrecer, ni el gobierno. A veces las autoridades dicen, bueno, mire, hagamos más cárceles porque ya están hacinados, ya no caben, hay mucha aglomeración, hagamos más cárceles, hagamos un buen programa de readaptación social para que cuando ellos salgan de ahí puedan reintegrarse a la sociedad, estudien, tengan un oficio y sean personas buenas cuando salgan de la cárcel. Pero muchos de ahí salen graduados, pero salen graduados como mejores criminales, porque aprendieron a hacer otras cosas que antes no sabían. ¿Y dónde las aprendieron? Las aprendieron ahí adentro. Es más, muchos no tienen que salir de la cárcel para delinquir. Muchas de las llamadas, de las extorsiones que se hacen, salen desde los penales, salen desde las cárceles. Bueno, aquí no, ¿verdad? Yo hablo de México, ¿verdad? Pero aquí no. Entonces, ¿por qué? Porque la cárcel no te puede cambiar.
La cárcel no te puede cambiar. Muchos en su afán de mejorar acuden a la astrología y dice, bueno, vamos a ver qué es lo que mi horóscopo me tiene para este día. Y hay gente que le gusta creer en esto, cuando está demostrado que eso no sirve. Y la persona se prejuicia cuando lee esas cosas. Hoy vas a tener un mal día. Y ya la gente dice, oh no, hoy me va a ir mal. Es que el horóscopo me dice que hoy me va a ir mal. Y ya se prejuicia. Hay gente que cree en eso. Pero hay gente que piensa que eso le puede ayudar y que eso le va a mejorar la vida. No, no lo va a hacer. Muchos acuden a la brujería, a la hechicería, a la magia. Y aunque muchos traten de justificarse que magia blanca, que magia roja, que magia no sé qué, no es así. No es así. Porque el único que realmente puede hacer un cambio en la vida de las personas se llama Jesucristo de Nazaret. Es el único, nadie más. Hermanos, y el Señor tiene un poder de atracción. Él tiene un poder de atracción. Y mire, y a veces yo no logro entender cómo es que muchos predicadores en afán de ganar más personas, de traer más gente, tratan de que la iglesia sea atractiva de una manera mundana. Tratan de que la iglesia sea atractiva de una manera mundana. Yo no sé si en algún determinado momento va a salir el Bad Bunny cristiano, porque ahora copian todo, hermanos. Copian todo. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, hay agrupaciones del mundo que tocan cierto estilo de música y ahí van los cristianos con ese estilo de música, pues para tratar de atraer a la gente que le guste eso. Mire, yo no sé si usted sabe, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en México uno de los cantantes más famosos fue Vicente Fernández. Vicente Fernández, que ya se murió. Y yo creo que a lo menos algunos de nosotros, de los que estamos aquí, nos podemos una de Vicente Fernández, ¿verdad? O escuchamos, a lo menos sabemos, identificamos la voz. Bueno, pues ahí salió otro que no se llama Vicente Fernández, pero canta igualito que Vicente Fernández, pero es cristiano. Es cristiano. Y así va a tener, no a los Tigres del Norte, pero va a tener a los Tigres de Cristo, ¿verdad? Y va a tener muchos que son así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el afán de querer atraer a la gente, muchas veces la iglesia quiere parecerse o usa métodos del mundo o métodos mundanos. No necesitamos eso, hermanos. Cristo no necesita de eso. Él por sí mismo atrae a la gente, porque la gente va a llegar a un momento en que ellos se van a cansar de tratar de todo y de no encontrar la felicidad y no encontrar ningún propósito en su vida hasta que no vengan al Señor Jesús. Y eso fue lo que hizo que esta casa, donde no había nadie, pero cuando llegó el Señor, la gente llegó y se aglomeró. Ahora, quizás muchos iban motivados únicamente por la curiosidad. Otros iban tal vez porque querían ver un milagro. Bueno, sabes que dicen que le devolvió la vista a un ciego. Dicen que allá hizo oír a un sordo. Mira, dice que alimentó a muchas personas. Mira, dicen, y algunos conocían lo que había pasado a otras personas cuando tuvieron un encuentro con Jesús. Iban motivados tal vez por la curiosidad. Mira, vayamos a ver qué es lo que escuchamos. Mira que los fariseos no lo quieren. Vamos a escuchar, ¿por qué no lo quieren? Mira que a lo mejor nos toca ver un milagro. Vayamos. O sea, tal vez iban motivados más por la curiosidad. No lo sabemos. Pero una cosa es cierta, es que Cristo cumple con nuestras expectativas, con lo que nosotros esperamos de Él, incluso hasta más. Ahora, yo creo que puede haber muchos métodos que pueden ser válidos para nosotros poder presentar el Evangelio como un medio, pero no debe cambiar nunca la esencia
del Evangelio. Y ese es el problema de hoy en día, que muchos te hablan de prosperidad y te hablan de bendición, pero nadie quiere tomar el camino del negarse a sí mismo, del camino del sufrimiento. Solamente queremos las bendiciones de Dios, nada más. Pero nadie quiere sufrir, nadie quiere batallar. Y aquí tenemos a un Cristo que cumple con nuestras expectativas. Pero no solamente la gente es atraída donde el Señor Jesús está. Hay algo más que sucede. Porque no solamente hay un poder de atracción en el Señor Jesús, pero también hay un poder de bendición. La gente es bendecida cuando viene a Jesús. La gente es bendecida cuando viene a Jesús. Mire, tal vez esta casa no era muy visitada antes de que el Señor Jesús entrara en ella. Tal vez no lo sabemos. No lo sabemos. Tal vez esta casa no era muy visitada antes de que Cristo llegara a ese lugar. Pero dice la Escritura que llegaron 4 hombres cargando a un paralítico y que al llegar ahí, al ver que no podían llegar a Jesús, tuvieron que subir al techo de la casa, romper el techo y por ahí bajar al paralítico. Ahora, ¿por qué llegaron? Porque sabían que en esa casa iban a encontrar lo que no iban a encontrar en ninguna otra parte. Y esto es importante, hermanos, porque la pregunta es, ¿en nuestro hogar somos identificados como creyentes? ¿La gente sabe que ahí está Cristo? ¿La gente sabe que ahí está Cristo? Porque muchas veces nos buscan, pero nos buscan porque conocemos la vida de todo el mundo. A veces, oye, ¿qué pasó? Hubo un relajo, pero no sabemos qué pasó. No, mira, andate con la hermana fulana y tal, y ya debe saber. ¿Y por qué? Porque ella sabe la vida de todo el mundo. Ella sabe la vida de todo el mundo. Pero, hermanos, hay gente que habla, mire, hay gente que habla de fútbol. Llegas a visitar a alguien y te hablan de comidas. Llegas a visitar a alguien, te habla de vehículos. Llegas a visitar a alguien, te habla de telenovelas, te habla de cantantes, de artistas, porque eso es lo que están llenos ellos. Eso es lo que hay en esa casa. Pero mira, cuando tú le presentas a Cristo a la gente, ya no te quieren ni visitar. Había una hermana en nuestra iglesia que me dijo, pastor, mire, viene a visitarme mucho una señora, yo ya no hallo qué hacer con ella. Porque esta señora viene y no se va, y se sienta ahí, y no tienes un cafecito. Y ya le da el cafecito y dice, oye, ¿y no me hará mal así? Como así sin pan, dice, ¿no tienes un panecito o algo, una galletita? Y dice, no se va esta señora. Y me comienza a platicar puro chisme, chambre le llaman acá. Puro chisme, todo el chambre de todo el mundo, dice. Y a veces hasta de mis hijos dice, que son bien marihuanos y que esto y que el otro, dice. Yo no hay qué hacer con esta mujer. Y hermana, le voy a dar la solución. Dije, cuando llegue a su casa, usted háblele de Cristo, saque la Biblia. Y van a pasar 2 cosas. La señora se convierte y deja el chambre, o ya no la va a ir a buscar. Dicho y hecho. No pasó lo primero, lamentablemente, pero ya no se para allí. ¿Por qué? Porque cada vez que va, le hablan de Dios. Ya no quiere. O sea, la persona sabe que allí habita Cristo en ese hogar. Y tiene que habitar el Señor en nuestros hogares. Porque ese muchas veces es el problema. Por eso vivimos muchas veces de pleito, vivimos como perros y gatos. ¿Por qué? Porque no le hemos dado el lugar a Cristo en nuestro hogar. No le hemos dado el lugar que Él merece tener. Entonces, no solamente donde Cristo está hay atracción, pero también hay bendición. Aquí vemos unas personas que vencieron toda clase de dificultades para llevar a un necesitado ante el Señor Jesús. Ahora pensemos por un momento, ¿qué hubiera pasado si ellos al llegar a la casa dicen,
uy, no se puede entrar, hay mucha gente, vayámonos, quizá en otra ocasión lo encontramos, o esperemos en la calle a ver por dónde se va y ahí hablamos con él. Hay mucha gente. ¿Qué es lo que hubiera pasado? Lo que hubiera pasado es que ellos, si hubieran regresado con el enfermo, hubieran perdido la oportunidad de este milagro y el enfermo hubiera seguido en su triste condición. Pero ¿sabes una cosa? Estos 4 amigos sabían algo. Sabían que si llevaban a su amigo paralítico a Jesús, nunca más lo tendrían que volver a cargar. Nunca más lo tendrían que volver a cargar. Mira, hermanos, Dios es un Dios de bendición. Es un Dios de bendición. Cristo tiene el poder para cambiar todo, absolutamente todo. Y yo recuerdo, y esto lo sé yo porque me tocó vivirlo. Yo estudié en la ciudad de Monterrey, en México. Me titulé de abogado, terminé una carrera, viví 5 años en Monterrey. Y cuando estaba allá me comencé a congregar en una iglesia. Y pasó algo, le voy a contar 2 historias, porque es importante que nuestra fe, hermanos, esté puesta siempre en el Señor. Nuestra fe, por pequeña que sea, esté puesta en el Señor. Mire, la iglesia que yo comencé a asistir se llamaba Maranata. Y esa era una iglesia que estaba en construcción. Los hermanos estaban haciendo un edificio grande y estaba en la obra, ¿cómo le llaman? Obra gris, obra negra, no recuerdo qué término usan, pero estaba en construcción. Ya habían levantado paredes, ya estaban trabajando, ¿verdad? Y de hecho nos congregábamos ahí, aunque el edificio no estaba 100% funcional. Y recuerdo que los hermanos, por alguna razón, no se dieron cuenta que el permiso de construcción se les había vencido. El encargado de la obra no se dio cuenta que el permiso se había vencido. Entonces llegó un inspector de la ciudad, un inspector del estado, de esos que odian a los cristianos. Y se dio cuenta que el permiso estaba vencido. Y dijo, les voy a clausurar el lugar. Y de mi cuenta corre que ustedes no terminen este edificio. Ustedes nunca más se van a congregar aquí. Dijo, si quieren adorar a su Dios, se van a ir allá al monte, por allá con los pajaritos, con los conejos, allá con las víboras. Pero aquí yo me voy a encargar de que esto no se termine. Una persona muy difícil, muy dura. Entonces, el pastor convocó a una vigilia de oración urgente y toda la iglesia respondió al llamado. Estuvimos orando durante toda la noche. Y en la mañana, ya para despedirnos, todos juntos en la iglesia nos tomamos de las manos. Alguien tomó la palabra, no recuerdo quién fue, y dijo, hermanos, nosotros nos reunimos aquí con un propósito de pedirle a Dios que haga algo. En realidad, ¿qué va a hacer el Señor? No lo sabemos. No lo sabemos cómo Dios va a obrar. Pero antes de irnos a casa, hagamos esta última oración y pidámosle con fe al Señor que Él se encargue de esta situación. Se hizo la oración, terminamos de orar. Y cada quien se fue a su casa, algunos a dormir, otros a su trabajo, otros a la escuela tal vez. Al día siguiente, ¿por qué razón? No lo sé, pero esto solamente Dios lo hace. Al día siguiente, corrieron a ese hombre del gobierno, lo corrieron y en su lugar
nombraron a un hermano que se congregaba de la iglesia que tuvo la vigilia en la noche. ¿Quién hace eso, hermanos? Solamente Dios. Solamente Dios, porque alguien puede pensar, fue una casualidad, el hombre quizá era corrupto, lo descubrieron, sí, pero para que pusieran y nombraran a alguien que era de la misma iglesia que había estado orando por esa situación, hermanos, eso es algo que solamente Dios lo puede hacer. Entonces, hermanos, siempre que nosotros busquemos al Señor Jesús, vamos a tener bendición en nuestra vida. Vamos a tener bendición en nuestra vida. Y recuerdo que por allá en uno de esos pueblos cerca del estado cerca de la ciudad de Monterrey, sucedió un caso que había unos misioneros que, bueno, ellos eran de otro país, creo que eran Estados Unidos, pero en ese tiempo había muchos misioneros, o la mayoría de los misioneros salían de los Estados Unidos. Y andaban en un pueblito por ahí, andaban ellos evangelizando, ganando almas. Y bueno, resulta que por alguna razón ya no les enviaron dinero, no les llegó, algo pasó, no les llegó dinero. Eran dos, pero uno tenía mucha fe y el otro como que dudaba. Entonces andaban todo el día sin comer y dice, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Le dice el que tenía más fe, le dice, mira, vayamos al restaurante. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a comer. Pero tú estás loco y no traemos dinero. No, hombre, no te preocupes, vamos a comer. No, vamos a comer. Llegaron al restaurante y les trajeron el menú y ya le dice, bueno, ¿qué van a querer? Y el misionero que tenía mucha fe, le dice, mire, a mí tráigame una milanesa, tráigame con papas y tráigame esto y tráigame tortillas y tráigame un refresco. Y el otro le dice, oye, te van a meter a la cárcel. No, tú pide, hombre. Dice, ¿a usted qué quiere? Dice el otro, no, mire, a mí nada más tráigame un vasito con agua. Es todo un vasito con agua. Y ni le quería tomar, nomás lo besaba así al vaso. Y bueno, terminó el misionero de comer, dijo, oye, dijo, ¿y tú qué? Dijo, ¿no te vas a tomar el agua? Pues no, presta para acá. Y también se tomó el agua. Dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues le hablan al camarero, al mesero, no trae la cuenta, por favor. Dice, no, señor, dice, ¿su cuenta ya está pagada? ¿Cómo? Dice, sí, dice, no sé si vieron un hombre que estaba sentado en una mesa por aquí enseguida o que estaba leyendo el periódico. Bueno, ese hombre los escuchó orar a uno de ustedes y él dijo, mire, me trae la cuenta de esos dos también, por favor. Ahora imagínate cómo se quedó el que no tenía tanta fe a comparación del que tenía fe. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, el seguir a Jesús, el creer en Él, trae bendición, pero nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor. Ahora, estos 4 hombres llevaron a un paralítico y el Señor dice en la Biblia que al ver la fe de ellos, no dice que al ver la fe del paralítico, al ver la fe de ellos. Entonces, la pregunta es, ¿qué de nosotros? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Estamos ayudando a otros cuya condición espiritual es como la de este hombre? La condición espiritual son paralíticos. Por sí mismos no pueden venir a Jesús. Necesitan de alguien que los traiga. Y ese es nuestro trabajo. Necesitan de alguien que los traiga al Señor Jesús. Porque hay muchos que están en esa condición, pero a veces nosotros solamente pensamos, no, este no cambia, no, este es bien difícil, no, este es muy mal hablado, este es un borracho, este es el otro. Y luego, para el Señor no hay nada imposible. No hay nada imposible. No olvidemos que lo que el Señor hace no tiene precedente. No tiene precedente lo que Cristo hace. Pero también recordemos que hay muchos cuya condición espiritual es como la de este hombre. Por eso el Señor Jesús nos dejó el mandato de la gran comisión, que muchos
han dicho que ya es la gran omisión, ¿verdad? Porque nadie hace caso, pero nos dejó este mandato en Mateo 28, 19 y 20, de ir y predicar, de hacer discípulos, predicar el evangelio, bautizar a las personas, traerlos a Jesús. Ese es el mandato que el Señor nos ha dado. Y dice, ya aquí yo estoy todos los días, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos para realizar este trabajo. No estamos solos para realizar esta labor. ¿Sabes qué tenemos? La presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, es importante, hermanos, que nuestra fe, por muy pequeñita que sea, tiene que estar fundada en el Señor Jesús. Porque sabe usted que por ahí hay muchos que dicen que no importa en qué tú creas, nomás con que tengas fe. No, sí importa en qué creamos. Y sí importa en quién creamos. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en el Señor Jesús. Muchos dicen, no, solamente lo que cuenta es la sinceridad. Y eso no puede ser verdad, hermanos. Solamente Cristo satisface. Solamente el Señor. Pero nuestra fe tiene que estar puesta en Él. Pero muchos cristianos hoy en día se han vuelto fetichistas. Creen más en ciertas cosas. Ay, no, yo en mi casa tengo una Biblia abierta en el Salmo 91, para que ahuyentar los malos espíritus. Muchos piensan así. Y hay muchos que creen en tantas cosas, pero nuestra fe tiene que estar fundada en el Señor Jesucristo, hermanos. No siempre la sinceridad basta. Si usted va a un banco y pide un préstamo y dice, mire, yo quiero prestar dinero de aquí, necesito hacer algo y necesito miles de dólares. El banco va a decir, está bien, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Qué da en garantía? ¿Tiene una propiedad, un carro, algo que pueda respaldar? No. ¿En qué trabaja usted? ¿Tiene un trabajo? ¿Cuánto es? No, ni trabajo, no hago nada. Y entonces, ¿cómo piensa pagar? Porque yo soy bien sincero. Y si yo digo que les voy a pagar, les voy a pagar. Es más, yo quiero que en el cheque que me den digan que no hay otra persona más sincera en todo el pueblo que yo. Y si yo digo que les voy a pagar, el banco va a decir, lo siento, la sinceridad no basta. Y a veces es así, hermanos. Hay mucha gente que está sinceramente equivocada porque no han puesto su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque nuestra fe, por muy pequeña que sea, el Señor siempre la honra. Por muy pequeña que sea. Crecí en la ciudad de Río Bravo. Me fui a Monterrey 5 años, desde el año 2000 vivo en los Estados Unidos. Pero déjeme contarle una historia que sucedió allá en Reynosa en los años 70. Reynosa es una ciudad donde Río Bravo queda como a 15 a 20 minutos. Es una de las ciudades grandes, cercas. Río Bravo está entre Reynosa y Matamoros. Por allá en los años 70 había pozos petroleros por allí, había algo de petróleo mexicanos en el área, había una refinería de petróleo. Resulta que hubo un incendio muy grande. Hubo un incendio muy grande en esa refinería. Entonces llegaron los bomberos de la ciudad de Reynosa, pidieron ayuda a los bomberos de Matamoros, pidieron ayuda a los bomberos de McAllen, Texas, a los bomberos de Hidalgo, Texas, a los bomberos de otras ciudades tejanas. Y llegaron, incluso abrieron los puentes internacionales para que la gente cruzara sin pasaporte, sin visa ni nada. Muchos se fueron a Monterrey, otros se fueron al estado de Veracruz, otros se fueron a Estados Unidos, porque aquello iba a ser una explosión de grandes magnitudes catastróficas, algo terrible. Y entonces estaban los bomberos, el incendio estaba allá, pero eso podía volar en cualquier momento. Pero nadie estaba donde estaba el incendio, porque era una cosa que en cualquier momento podía explotar, y estaban todos los bomberos acá afuera esperando, y estaban ahí a la expectativa. Y entonces dijeron, oye, pues pidámosles ayuda a los bomberos de Río Bravo también, porque necesitaban los más bomberos que se pudiera. Entonces le hablaron a los bomberos de Río Bravo
Y esta es una historia real porque el comandante de bomberos era vecino nuestro allá. Entonces le pidieron ayuda a los bomberos de Río Bravo. Pues andaban consiguiendo una batería para el camión porque no tenía una batería y le pusieron la batería y luego había que pucharlo para que prendiera y ahí van y arrancó el camión y se va el camión también para apoyar el incendio que había en la ciudad de Reynosa. Y llegaron los bomberos de Río Bravo y todos estaban afuera de la expectativa. Y llegaron los bomberos de Río Bravo y se metieron hasta donde estaba el incendio y se bajaron, comenzaron a sacar mangueras y a apagar el fuego. Todo comenzaron a hacer. Y los demás, al ver el arrojo, la valentía de estos, pues también se animaron y fueron todos y pudieron controlar el incendio. Hermanos, los periódicos nacionales no dejaban de hablar de otra cosa más que de la valentía de los bomberos de Río Bravo. ¿Cómo estos, algo tan insignificante, pudo haber hecho algo tan grande? Y decían, pero ¿cómo es posible, verdad? Y entonces, platicando nosotros con el comandante de los bomberos, que era vecino, y dijimos, oye, ¿y ustedes de dónde sacaron tanto valor? Dice, no, hombre, lo que pasa es que el camión no traía frenos. Dice, con nosotros llegamos allá, dice, también nos queríamos parar donde estaban todos, pero el camión se fue hasta allá. Dijo, ya estando ahí, no nos quedó de otra más que entrarle y apagar el fuego. Pero fíjate cómo de algo tan insignificante, pero yo lo que quiero es que tú entiendas que nuestra fe, por muy pequeña que sea, que tal vez parezca algo insignificante, pero si está puesta en Jesús, va a hacer grandes cosas. Va a hacer grandes cosas. Por último, hermanos, Cristo tiene un poder no solamente de atracción, tiene un poder no solamente de bendición. La gente es atraída donde Cristo está, la gente es bendecida donde Cristo está, pero también hay un poder de salvación. La gente se salva donde Cristo está. El paralítico no iba para que le hablaran de sus pecados. Él iba para que lo sanaran, y ciertamente eso pasó, pero el Señor Jesús le da a lo más importante siempre el primer lugar, porque de nada sirve que la gente se cure o se sane si no se salvan. De nada sirve. Entonces lo más importante es la salvación en primer lugar. Hace poco mi esposa y yo fuimos a visitar a una persona. Me dice una hermana, mire, aquí tengo un tío muy enfermo, está muy grave, vayamos a verlo. Sí, al terminar el culto vamos. Yo estaba bien cansado, la verdad no quería ir. Y estaba a punto de decirle a la hermana, ¿sabe qué, hermana? Mañana paso, ahorita no puedo, hermanos. Estaba súper cansado, pero le dije a mi esposa, vayamos. Y fuimos después del culto. La persona muy mal. Hicimos la oración, le presentamos el plan de salvación, hicimos la oración para salvación. La persona se reconcilia con Dios. Nos fuimos a casa. Esa noche partió a la presencia del Señor. Y dije yo, si no hubiera ido, esto no hubiera pasado. Si hubiera dicho mañana voy, hubiera sido demasiado tarde. Hermanos, la gente va a ser salvada cuando nosotros le prediquemos el evangelio, porque hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Cristo. Entonces el paralítico no iba para que le hablaran de sus pecados, él iba para su curación física, pero el Señor le da lo más importante, el primer lugar. Hermanos, sí, Cristo es nuestro sanador, pero es importante saber que de nada sirve que nos sanemos si no hemos sido salvos. Él le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y los religiosos comenzaron a criticar, ¿quién se cree? ¿Cómo es posible? ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. Pero ahí Él le demostró a ellos su divinidad. ¿Por qué? Al perdonar los pecados del paralítico. Porque solamente Dios lo puede hacer, como pensaban los fariseos. Y se lo demostró también al sanar al paralítico, cosa que nadie podía hacer. Y en tercer lugar, se lo demostró también al conocer los pensamientos de ellos. Porque le dijo, ¿qué es esto que ustedes traen en la mente? ¿Y cómo? ¿Y quién puede hacer eso? Solamente Dios. Entonces, ¿cómo podemos obtener la presencia de Cristo en nuestra vida?
invitándole que venga a nosotros. Y acuérdense que en Cristo encontramos lo que en nadie más nos puede ofrecer. Que en Él hay bendición. Que nuestra fe es recompensada cuando está puesta en Jesús y que en Él hay salvación. Oremos. Padre, gracias